Bienvenidas y bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con Enrique IV de Francia. Enrique IV de Francia, conocido como el Buen Rey Enrique, fue el primer Borbón en ocupar el trono y el monarca que logró poner fin a las sangrientas guerras de religión que dividían el reino. De líder hugonote a rey católico, supo anteponer la paz a la intransigencia y con su famosa frase, conocida por todos, París bien vale una misa, selló un camino de reconciliación que cambiaría para siempre la historia de Francia. Su reinado, marcado por el Edicto de Nantes y por un impulso renovador en la economía y la vida social, lo convirtió en símbolo de unidad y en una figura reconocida por su cercanía al pueblo. Aquí entonces vamos a descubrir a Enrique IV de Francia. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos con la ascendencia. En primer lugar está la dinastía Borbón por parte de la línea paterna. La Casa de Borbón es una rama cadete de la dinastía Capeto, que formaba parte del gobierno de Francia desde el siglo X. Su origen remonta al matrimonio entre Roberto de Clermont, hijo del rey Luis IX de Francia, San Luis también dicho, y Beatriz de Borbón en el siglo XIII. A partir de ahí se conformó el linaje de los Borbones, con asiento en el ducado de Borbón y más tarde en el de Vendôme. Durante siglos permanecieron como una casa noble, poderosa, emparentada con los reyes franceses, pero sin ocupar el trono. Sin embargo, su cercanía a la línea sucesoria se consolidó cuando las ramas principales de los Valois fueron extinguiéndose. Así, Enrique de Borbón, al ser descendiente directo de San Luis por vía paterna, heredó derechos dinásticos que lo situaban como heredero legítimo de Francia. Con su ascenso al trono en 1589, la Casa de Borbón se convirtió en la nueva dinastía reinante que gobernaría no solo Francia hasta la Revolución, la Restauración y más tarde el siglo XIX, sino también España a partir de Felipe V en 1700, convirtiéndose en una de las casas reales más influyentes en Europa. Vamos con la dinastía Navarra, la línea materna. Por su madre, Juana de Albret, Enrique heredaba el pequeño pero estratégico reino de Navarra, cuya historia se remonta a la Edad Media. La dinastía Navarra había nacido en torno a la familia Íñiga y luego a la casa de Jiménez en el siglo IX, consolidando un reino independiente en la zona pirenaica. Posteriormente, por enlaces matrimoniales, la corona navarra pasó a la casa de Champaña y más tarde a la casa de Évreux, de origen francés. En el siglo XV la herencia navarra recayó en la casa de Foix, que a su vez se enlazó con los Albret, una influyente familia de Gascuña. Juana de Albret, madre de Enrique IV, era la última soberana de Navarra y defensora apasionada del protestantismo, lo que marcó la formación religiosa de su hijo también. A través de ella, Enrique estaba también emparentado con la dinastía Trastámara de Castilla y Aragón, pues la casa de Foix había contraído alianzas con esta rama de la monarquía hispánica. Aunque políticamente el reino de Navarra había sido reducido tras la anexión castellana de 1512, la herencia navarra otorgaba a Enrique un título real propio y un fuerte simbolismo de independencia, además de conexiones internacionales que reforzaban su legitimidad. Antonio de Borbón, 1518 a 1562. Antonio de Borbón, duque de Vendôme, fue un noble francés perteneciente a la Casa de Borbón, rama directa de los Capetos. Desde joven se distinguió como príncipe de sangre, lo que le otorgaba un lugar destacado en la corte francesa, aunque no estaba destinado en principio a ocupar el trono. Su matrimonio con Juana de Albret en 1548 lo convirtió en rey consorte de Navarra, adquiriendo entonces así una corona, aunque con un poder limitado debido a la situación política de Navarra, tras la anexión de su parte sur
por Castilla en 1512. Antonio osciló entre las tensiones religiosas de su tiempo, aunque en un inicio simpatizó con la Reforma, pero pronto prefirió mantener una postura más ambigua y pragmática, buscando asegurar su posición en la corte francesa y su influencia sobre Navarra. Llegó a ser considerado jefe nominal de los hugonotes. Los hugonotes, muchachos, eran protestantes franceses de la línea calvinista. Nosotros lo vimos con más detalle en un podcast que versa sobre la guerra de religión, para que lo vea ahí y se entere un poco más. Pero su falta de firmeza lo hizo perder protagonismo frente a líderes más decididos como el almirante Coligny o su propia esposa. Murió en 1562 durante las primeras guerras de religión, dejando a su hijo Enrique bajo la fuerte influencia materna, o sea, de Juana de Albret. Juana de Albret era en realidad Juana III de Albret, reina de Navarra, y fue una de las mujeres más notables del siglo XVI, hija de Enrique II de Navarra y Margarita de Angulema, hermana del rey Francisco I de Francia. Heredó el trono navarro a la muerte de su padre en 1555. Intelectualmente brillante, de carácter firme, educada en un ambiente humanista cercano al renacentismo francés. Juana abrazó abiertamente la fe reformada y se convirtió en una de las principales líderes del protestantismo en Francia. Como soberana implantó en Navarra reformas religiosas inspiradas en la doctrina calvinista, cerró conventos, prohibió el culto católico y protegió a predicadores reformados. Su gobierno fue por tanto un ejemplo de compromiso político y espiritual con la reforma. Más allá de lo religioso, fue también una madre preocupada por la educación de su hijo Enrique, a quien crió en la fe protestante y preparó para ser un líder fuerte en tiempos de crisis. Murió en 1572, poco antes de la matanza de San Bartolomé, que fue uno de los episodios más sangrientos en el que miles de hugonotes fueron asesinados en París. Su temprana muerte dejó a Enrique sin el amparo de una madre que había sido una guía política y religiosa. Vamos con la infancia de don Enrique. La infancia de Enrique de Navarra estuvo marcada por un ambiente muy distinto al de los reyes de Valois, y esa diferencia sería clave en su carácter y en su estilo de gobernar. Nació en Pau, en Bearne, el 13 de diciembre de 1553. Desde su nacimiento fue rey de Navarra, porque era hijo de Antonio de Borbón y Juana de Albret. Su infancia transcurrió principalmente en el Bearne, en el corazón de los Pirineos, lejos del esplendor de la corte francesa. Esto lo hizo crecer en un entorno más sencillo, cercano al campo y a la vida militar. A menudo se dice que esta crianza lo convirtió en un hombre más rudo, práctico y resistente que los príncipes franceses de su tiempo. Su madre, ya sabemos, Juana de Albret, fue una figura determinante porque lo educó en la religión protestante, específicamente la calvinista, con austeridad, disciplina, inculcándole valores de sobriedad y una visión moral de la política. Sin embargo, también le transmitió una fuerte independencia de espíritu y el sentido de que un príncipe debía negociar y adaptarse para sobrevivir en un mundo dividido. Su padre Antonio murió cuando Enrique era un pequeño, por lo que la influencia materna fue la que ahí aprovechó mucho más. Desde muy joven Enrique se mostró inteligente, activo y de gran carisma. Recibió una formación militar temprana y un contacto directo con los asuntos políticos del Bearne y de Navarra. Y esto, muchachos, contrastaba mucho con el contexto de educación refinada y cortesana de los Valois, de donde pertenecía Enrique III, ¿ya? Enrique III de Valois, y lo convirtió en un príncipe con raíces más populares y con un carácter flexible, capaz de soportar las adversidades de las guerras de religión. Vida política. En 1568 se reinician con fuerza las guerras de religión en Francia. Aquí se enfrentaban ¿quiénes? Ya sabemos, católicos y protestantes. Protestantes de Francia, hugonotes. Enrique, apenas un adolescente, se ve obligado a participar activamente ya que su madre, reina de Navarra, era una de las líderes del protestantismo. Ya a esa edad empieza a mostrar su temple militar y político. Tras la ruptura de la paz de Amboise, Juana de Albret lleva a su hijo
Enrique al frente de los ejércitos hugonotes. Se convierte en un joven comandante, aprendiendo de figuras como el almirante Gaspar de Coligny. Ese mismo año la muerte de su padre ya lo había dejado como jefe nominal de la Casa de Borbón. En 1569 se libra la batalla de Jarnac el 13 de marzo, donde los hugonotes sufren una derrota y el príncipe de Condé, primo de Enrique y líder militar del bando protestante, es capturado y ejecutado. Y esto convierte a Enrique de Navarra, con solo 15 años, en jefe político de los hugonotes, junto con Coligny. Más tarde ese mismo año, en la batalla de Moncontour, en 3 de octubre, los protestantes vuelven a ser derrotados, pero el ejército hugonote se reorganiza y evita el colapso total. Gracias al desgaste de ambos bandos, se firma la Paz de Saint-Germain en Laye el 8 de agosto de 1570, que pone fin a la Tercera Guerra de Religión. Este tratado concede a los hugonotes libertad de culto en ciertos lugares y el control de 4 plazas fuertes: La Rochelle, Montalbán, Cognac y La Charité. Enrique de Navarra emerge como figura entonces central del partido protestante y futuro referente político, aunque todavía bajo la tutela de su madre y de Coligny. El matrimonio entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois era una cuestión que tenía como propósito de alguna forma que se generara una reconciliación en una Francia desgarrada por la guerra de religión. Se celebró el 18 de agosto de 1572 en París, en la plaza del Louvre, con la intención de poner fin a las guerras. La idea partió de ¿quién estaría aquí involucrada en este, ¿cómo decirlo? No complot, pero en este matrimonio, digamos, simplemente. Catalina de Medici. Catalina de Medici. ¿Por qué? Pues es que Catalina de Medici era la madre de Margarita de Valois. Y no solamente eso, buscaba reconciliar ambos bandos mediante una alianza matrimonial que uniera al jefe de los hugonotes, Enrique de Navarra, con una princesa de la casa de Valois. La ceremonia estuvo marcada por tensiones desde el inicio, porque Enrique era protestante calvinista y no podía comulgar en la misa católica. Y esto lo obligó a un arreglo peculiar. La boda se celebró en la explanada exterior de Notre Dame, con la novia representada en parte por su hermano y el novio ausente de la misa solemne. Ese detalle ya reflejaba lo frágil de la alianza que se estaba intentando forjar. Apenas 6 días después de la boda, el 24 de agosto de 1572, estalló la matanza de San Bartolomé. Como sabemos, una de las más sangrientas de la historia de Francia. Miles de hugonotes que habían acudido a París para festejar el matrimonio fueron asesinados bajo órdenes de la corte y de facciones católicas radicales. Coligny, mentor de Enrique, fue la primera víctima. Entonces Enrique de Navarra estaba atrapado en el Louvre. Se salvó únicamente al aceptar públicamente convertirse al catolicismo. Sin embargo, quedó prácticamente prisionero durante más de 3 años en la corte francesa, vigilado por la familia de su esposa. De este modo, lo que debía ser un símbolo de reconciliación, en realidad, terminó convertido en un episodio de terror, que marcó profundamente la relación matrimonial como la vida política también de Enrique. Bueno, al abjurar entonces públicamente el protestantismo y convertirse al catolicismo, su conversión nosotros sabemos que fue forzada, meramente formal, porque en privado él seguía siendo simpatizante de la fe reformada, pero su supervivencia dependía de mantener las apariencias. Por eso en 1573 aún vivía como prisionero honorario en la corte francesa, vigilado por la familia real y sin libertad real de acción. Durante este año, Enrique acompañó a su cuñado Enrique de Anjou, hermano de Margarita de Valois, en diversos actos cortesanos, mientras trataba de adaptarse a la vida en París y en la corte del Louvre.
Fue obligado a participar en ceremonias católicas y a distanciarse públicamente de los hugonotes, lo que le generaba gran tensión personal. Aunque gozaba de ciertos privilegios, en realidad estaba bajo custodia política, siendo usado como pieza de negociación en los equilibrios entre católicos y protestantes. Un hecho importante fue el de 1573 en la elección de Enrique de Anjou como rey de Polonia, lo que supuso su partida hacia Europa Central. Y aquí se alteró el equilibrio interno de la familia de Valois y abrió nuevas perspectivas en la corte francesa. Enrique de Navarra, sin embargo, permaneció bajo la vigilancia de su suegra, Catalina de Medici, y de su cuñado Carlos IX, lo que limitaba cualquier intento de retomar contacto bajo el bando protestante. Otro suceso significativo fue la muerte del rey Carlos IX en mayo de 1574, porque este monarca, hermano de Margarita de Valois, había reinado en medio de las guerras de religión y de la tragedia de la matanza de San Bartolomé. Con su fallecimiento la corona pasó a su hermano Enrique de Anjou, que en ese momento era rey electo de Polonia, y esto significó un interregno complicado hasta que Enrique pudiera regresar desde Polonia para ser coronado en Francia como Enrique III. En ese año, Enrique permaneció todavía como rehén en la corte en un ambiente de tensión. Su matrimonio con Margarita de Valois seguía siendo inestable, marcado por la desconfianza y por las intrigas de Catalina de Medici. Aunque oficialmente era católico, seguía en el punto de mira por sus simpatías protestantes. A pesar de su condición de prisionero, Enrique aprovechó estos años para conocer mejor las dinámicas del poder en la corte francesa, observando la intriga de los Valois y el peso de las facciones católicas y protestantes. Este aprendizaje lo hizo cada vez más hábil en el juego de la política y en el arte de la paciencia, preparándole para la oportunidad de escapar. Durante 1575, aunque aún nominalmente católico, Enrique comenzó a reorganizar sus apoyos protestantes. El recuerdo de la matanza seguía vivo y muchos hugonotes veían en él a su legítimo jefe. El joven príncipe Enrique tenía 22 años. Comenzó a demostrar el pragmatismo que lo caracterizaría como rey, supo ganar fidelidades entre nobles del sur de Francia y mantener vivo el espíritu de resistencia frente a la corte de los Valois. En febrero de 1576, Enrique logró finalmente escapar de la corte, donde llevaba más de 3 años bajo estricta vigilancia desde la matanza de San Bartolomé. Huyó de París, disfrazado. ¿De qué se había disfrazado? Unos dicen como un caballero corriente y otros dicen no, que estaba vestido como un criado. Logra escapar de la corte. Se dirige hacia el suroeste de Francia, a sus dominios en Bearne y Navarra. Una vez libre, proclamó abiertamente su regreso al protestantismo, abjurando de la fe católica que había adoptado forzosamente en 1572. De inmediato, Enrique fue reconocido por los hugonotes como su líder natural en reemplazo del príncipe de Condé, muerto en 1569, y del almirante Coligny, asesinado en 1572. Su juventud, valentía y linaje lo convirtieron en el nuevo estandarte de la causa reformada. Reunió tropas, reorganizó plazas fuertes y comenzó a negociar alianzas con ciudades del sur de Francia donde los protestantes tenían más apoyo. Ese mismo año, el hermano del rey, Francisco de Anjou, conocido como Monsieur, se rebeló contra Enrique III, obligándolo a negociar. Pero en este contexto, Enrique de Navarra, como jefe hugonote, fortaleció al bando protestante. El conflicto terminó con la paz de Beaulieu el 6 de mayo de 1576, que otorgó a los hugonotes amplias concesiones, libertad de culto, casi en todo el reino, y el control de varias plazas fuertes. Aunque efímera esta paz, consolidó la imagen de Enrique de Navarra como líder político y militar indispensable para el equilibrio del reino. En cambio, para Enrique III, esto mostraba un signo de debilidad. Entonces el cuadro está así, fíjense. Enrique III, rey de Francia, desde 1574, ¿ya?
Acordémonos que, bueno, en el podcast anterior que fue de Enrique III de Francia, antes de ser rey de Francia, fue elegido rey de la mancomunidad polaco-lituana, ¿ya? ¿Se acuerdan que él tuvo que ir a Polonia porque lo iban a nombrar rey y todo el tema? Y que el sistema polaco, el idioma y la autoridad de la nobleza polaca era tan, pero tan requete complicada, que cuando murió su hermano, el rey Carlos IX, Enrique III abandonó Polonia en secreto para regresar a Francia y asumir la corona. Entonces, este era un Valois, ojo. Enrique III es Enrique de Valois, ¿ya? Eh, ¿Tiene alguna familiaridad Enrique III con Enrique de Navarra, con el Enrique que estamos hablando ahora? La verdad es que sí, porque Enrique III descendía de Felipe III, hijo de San Luis a través de la rama Valois, y Enrique IV descendía de Roberto de Clermont, otro hijo de San Luis, fundador de la Casa de Borbón. Por lo tanto, estos dos hombres, estos dos Enriques, serían como primos, serían primos lejanos, porque como entre San Luis y ambos Enriques transcurren unas 9 o 10 generaciones, la relación era la de primos muy lejanos, digamos, muy lejanos. En términos modernos de genealogía, sería como cuando uno dice un primo octavo, ¿ah? Con alguna diferencia de generaciones según la línea exacta que se rija. Pero en la práctica nadie en la época los habría considerado simplemente primos. Se hablaba de ellos como parientes de sangre de la dinastía Capeta. Y usted va a decir, bueno, ya esto puede ser importante de alguna forma personal, pero no, también de gobierno va a ser muy importante como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, si usted ya escuchó el podcast sobre Enrique III, seguramente usted va a tener una visión mucho, ya va a saber, digamos, lo que va a pasar más adelante. Tenemos que entender otra cosa, Enrique de Navarra es protestante, como lo hemos dejado claro, y Enrique de Valois o Enrique III era más católico, pero incluso antes de ser rey era un ferviente católico, o sea, Catalina de Medici estaba pero ahí, digamos, muy estricta, haciendo que Enrique de Valois fuera tener una educación absolutamente católica y defendió la monarquía católica hasta el final. Pero ¿saben qué? Cuando él llegó al gobierno, cuando Enrique III o Enrique de Valois llega al gobierno, se da cuenta que las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles como llegar y proclamar ya que sean todos católicos y nos deshacemos de los protestantes. La verdad es que no era tan fácil. Y cuando vio que esto no era fácil, Enrique III o Enrique de Valois intentó mantener un equilibrio entre católicos y protestantes para preservar la paz del reino. ¿Mm? Pero estalla la Sexta Guerra de Religión en 1577. Esto como reacción católica a las amplias concesiones de la paz de Beaulieu en 1576. Se forma, bueno, ya se había formado en realidad la Liga Católica, articulada en torno a Enrique de Guisa, para de alguna manera defender los principios católicos y sacar a los protestantes de París. Y la intención también de la Liga era que Enrique III revierta toda aquella tolerancia. Porque mientras está esta tolerancia, Enrique de Navarra consolida su jefatura hugonota en el sur con plazas de seguridad y una red de nobles afectos. Durante la campaña, Navarra coordina fuerzas en Guyena y Languedoc, hostiga rutas reales y defiende núcleos protestantes clave, La Rochelle, Montauban, entre otros. Mientras el rey, necesitado de equilibrio entre liga y hugonotes, evita una guerra total que no puede financiar. El desgaste, la falta de una victoria decisiva y el riesgo de fractura del reino fuerzan un arreglo. La Paz de Bergerac, septiembre de 1577, registrada luego como Edicto de Poitiers, que recorta de manera sustantiva los beneficios concedidos en 1576, es decir, restringe el culto reformado a puntos muy determinados y prohíbe las asambleas políticas y reduce el número de plazas fuertes. Pero reconoce a los hugonotes un espacio religioso mínimo que evita su exclusión. Para Enrique de Navarra, esto en 1577
confirma su ascenso político-militar. No derrota a la corona ni a la liga, pero emerge como interlocutor imprescindible en cualquier paz, con autoridad real sobre su partido y una reputación de jefe, capaz de negociar sin renunciar al núcleo de garantías para los suyos. Navarra vivió una tregua vigilada tras la paz de Bergerac. No había guerra abierta, pero sí choques y tensiones con la Liga Católica y conversaciones intermitentes con la corona. Enrique se dedicó a consolidar su base en el suroeste, en Bearne, en Guyena y en Gascuña, reforzando guarniciones y pactos municipales, tratando de tejer lealtades políticas, como con los Montmorency, Danville en Languedoc. En paralelo cultivó una diplomacia de equilibrios, mantuvo canales con Monsieur, con Francisco de Anjou, cuya aventura en los Países Bajos interesaba a los hugonotes por debilitar a la Liga y presionar a la corte en París, mientras hacía saber a Enrique III que su objetivo no era romper el reino, era garantizar una paz estable para el culto reformado. 1578 fue también el año en que Catalina de Medici inició su célebre viaje al mediodía para mediar entre realistas, ligueurs y hugonotes, una gira que preparó el encuentro de Nérac y la tregua de 1579. En el plano doméstico y de imagen, Enrique trabajó su figura de príncipe de orden, promovió disciplina en sus tropas, contuvo radicalismos y fijó en torno a Nérac una corte ligera pero activa. La llegada efectiva de Margarita de Valois al sur se concentrará al año siguiente. Desde que la proyectó autoridad, negoció con ciudades claves y cuidó su reputación de jefe fiable. Hubo un balance, fue un año de recomposición, sin victorias espectaculares, pero con avances reales en control territorial, logística y legitimidad que le permitirían negociar desde una posición más fuerte en 1579. Enrique de Navarra pasó del pulso militar a la negociación directa. Tras el viaje al mediodía de Catalina de Medici, las partes se reunieron en Nérac, donde Enrique había instalado una corte ligera y activa. Allí confluyeron la reina madre, emisarios de Enrique III y la propia Margarita de Valois. El resultado fue la tregua de Nérac, un arreglo temporal que precisó y moderó lo pactado tras 1577, con tolerancia religiosa limitada, al reformismo obviamente, en lugares señalados, amnistía, concepciones mixtas, para resolver agravios y el mantenimiento de ciertas plazas de seguridad. Para Enrique el acuerdo tuvo un valor táctico, le dio aire para ordenar finanzas, disciplinar sus tropas y afianzar lealtades urbanas y nobiliarias en Bearne, Guyena y Languedoc, reforzando entonces su lado reformista, el lado reformista, por decirlo de alguna manera. Pero esta tregua, como casi todas, nació frágil. Incidentes locales, decisiones judiciales controvertidas y roces entre ligueurs y hugonotes erosionaron la aplicación del pacto a lo largo del año. Enrique de Navarra trató de alguna forma de conciliar todos estos problemas, ¿ya? Recordemos que no buscaba romper el reino. Entonces cuidó su entendimiento con los politiques del Midi y siguió con interés los movimientos de Monsieur, es decir, de Francisco de Anjou, en los Países Bajos, que eran útiles para presionar a la Liga. Así, 1579 fue un año de recomposición entonces. Pero aquí se preparaba el terreno para una cuestión que pasaría en 1580, la llamada Guerra de los Amantes, también la séptima guerra de religión. Enrique de Navarra concentra su esfuerzo en el suroeste, ya sabemos, Bearne, Guyena, Languedoc, apuntando guarniciones, rutas y pactos locales para asegurar la continuidad del culto reformado donde ya tenía arraigo. La idea era pelear para negociar, mostrar fuerza militar sin desgastar su base ni abrir frentes imposibles. El episodio decisivo del año es la toma de Cahors, que se sucedió a finales de 1580, a finales de mayo de 1580. Enrique dirige un asalto nocturno y encabeza durante 5 días combate casa por casa, una acción famosa por su dureza
y por el liderazgo personal que exhibe. Mantiene la cohesión, alterna ataques cortos con cierre de calles y cuando hace falta combate literalmente al frente. Y la victoria tiene un triple efecto. Militar porque asegura un nudo urbano clave de Quercy. Político porque eleva su autoridad y propagandístico porque fija su reputación como el príncipe del orden. Mientras tanto, Catalina de Medici multiplica gestiones para evitar una guerra total que ni la corona ni el reino puedan costear. Y el resultado es la Paz de Fleix, noviembre de 1580. Un arreglo que ratifica y precisa lo concedido tras 1577, es decir, limita el culto reformado a lugares señalados, mantiene un conjunto acotado de plazas de seguridad en el Midi y concede amnistía y comisiones para resolver agravios locales. No es una victoria ideológica, pero sí al menos un éxito táctico de Enrique, porque entra en la paz desde la fuerza, conservando territorio y prestigio, y ve que de alguna manera los católicos están cada vez más cediendo. Con la guerra en pausa concentró energía en el suroeste, siguió reforzando guarniciones, revisó las finanzas, aseguró víveres y sueldos para mantener la disciplina. Era el príncipe del orden, ¿ya? Era el príncipe del orden el Enrique de Navarra. Renovó pactos con ciudades que no habían apostado por la causa reformada. En paralelo, cuidó la diplomacia de equilibrio, mantuvo canales con Enrique III a través de mediadores reales, conversó, ¿no es cierto?, con todos los que estaban a favor del catolicismo, de Enrique, de la Liga. Trató de tener una paz, pero la paz, como toda, fue frágil, persistieron los incidentes. Pero bueno, Enrique procuró que las cláusulas de tolerancia se aplicaran en sus plazas, evitando provocaciones que dieran pretexto a una ruptura inmediata. Mientras apuntalaba su autoridad, mantuvo sus activos a sus capitanes veteranos, sin desmovilizar del todo, para responder rápido si la tregua se quebraba, y siguió tejiendo lealtades nobiliarias y municipales que le aseguraran rutas, fortines y abastecimientos. En el plano doméstico y cortesano, en 1581 estuvo atravesado por las tensiones con Margarita de Valois y por el escándalo de su relación con François de Montmorency Fosseux, la Belle Fosseuse, una de las damas de la reina. Y el episodio, que fue muy comentado en Nérac, erosionó la convivencia con Margarita y alimentó esa leyenda de corte ardiente en el mediodía. Eco tardío del Apolo polémico de la guerra de los amantes. Por eso es que se llama así. No es un consenso político, historiográfico completo. No todos los historiadores contesten ese apodo, pero es el que popularmente se conoce. Pero políticamente no cambió el eje. Enrique conservó el control del suroeste y su papel de interlocutor imprescindible para cualquier arreglo duradero. Ese mismo año, Enrique de Navarra conoce a un filósofo, a un tremendo filósofo, que es Michel de Montaigne, Miguel de la Montaña. Cuando este último, de hecho, era alcalde de Burdeos, porque cuando Enrique estaba haciendo sus conexiones, conoció a Michel de Montaigne. Pese a su fama de soldado rudo y pragmático, admiraba la cultura y el talento literario de Montaigne. ¿Quién no lo podría hacer? Se sabe que lo buscaba para conversar y que apreciaba su honestidad y su prudencia política. Montaigne, por su parte, veía en Enrique cualidades de moderación y realismo que lo diferenciaban de otros príncipes fanáticos de su tiempo. Enrique de Navarra, a pesar de todos estos temas que vivió en esta época, estamos hablando de 1580, la paz de Fleix, la verdad es que le dio efectivamente una paz prolongada, con choques, roces judiciales, una vigilancia constante de la Liga, pero de todas formas él pudo organizarse, pudo seguir adelante, no hubo tanto como en las guerras que estuvieron anteriormente. Siguió gobernando y afianzando en su base, ¿no es cierto?, al sur de Francia, revisa las finanzas, asegura rutas, refuerza las plazas. Pero de repente ocurre algo inesperado.
La aventura de Francisco de Anjou en los Países Bajos se desplomó tras el fracaso de la furia francesa de Amberes el 17 de enero de 1583, reduciendo la influencia de uno de los aliados potenciales de Enrique de Navarra frente a la Liga Católica. Lejos de quedar aislado, Enrique mantuvo abiertos los canales de comunicación con Enrique III mediante diversos mediadores, estrechó sus vínculos con las politiques del mediodía y consolidó el apoyo de numerosas ciudades y autoridades locales, procurando reservar el ejercicio del culto allí donde los edictos de pacificación lo autorizaban. Y en el ámbito cortesano persistieron estas tensiones todavía con Margarita de Valois, alimentadas por el escándalo que les había contado. Sin embargo, aquellas controversias apenas afectaban porque continuó ejerciendo siempre el gobierno en sus dominios y con dirección del partido hugonote. La verdad es que para Enrique de Navarra era un hombre muy práctico. Si había una solución práctica, vamos a ella y seguimos adelante, ¿ya? No era alguien que digamos, se dejara derrumbar por cuestiones como esa. El 10 de junio murió Francisco de Alençon, duque de Anjou, último hermano de Enrique III y heredero inmediato de los Valois. Esto es por la ley sálica. ¿Qué era esto de la ley sálica? Deriva de la lex sálica, un código legal de los francos salios, compilado a comienzos del siglo VI, bajo el rey Clodoveo I. Originalmente la norma no hablaba de sucesión al trono, sino de la herencia de las tierras familiares, y establecía que determinadas tierras no podían pasar a las mujeres. Siglos después los juristas franceses adaptaron ese principio al derecho público para ajustar, o más bien para decir quién podía heredar la corona. Entonces la interpretación francesa quedó resumida en dos reglas. Una mujer no podía ser reina por derecho propio y tampoco podía transmitir el derecho del trono a sus hijos. En consecuencia, el rey debía ser siempre hombre, descendiente legítimo, por línea exclusiva masculina, de la dinastía Capeta. ¿Y qué pasa? Que aquí hay un gran problema. Hay un gran problema para Enrique III, porque Enrique III se estaba quedando sin descendencia, ¿ya? Y quien podría sucederlo habría sido su hermano, que era Francisco de Alençon, el duque de Anjou. Pero es que murió. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Se acuerdan que dijimos cuál era el parentesco de Enrique de Navarra con Enrique de Valois? Bueno, parece que Enrique de Navarra es el siguiente pariente, digamos, más cercano, varón, en la rama, en el árbol genealógico de Enrique III. Y es terrible porque Enrique III, Enrique de Valois, es católico y sabemos que Enrique de Navarra es protestante. O sea, había una crisis enorme para Enrique III. La sola posibilidad de que un rey hugonote desate un seísmo político, para la Liga Católica esto era imperdonable. ¿Mm? Entonces, fíjense que la Liga Católica, articulada en torno a Enrique de Guisa, se reactivó con fuerza, pasó de plataforma militante a proyecto sucesorio y lanzó una ofensiva propagandística y municipal para excluir a Navarra de la corona. Pero todo esto se internacionalizó a fin de año. La Liga selló con Felipe II de España el Tratado de Joinville de diciembre de 1584, por el que obtenía apoyo financiero y diplomático para imponer un heredero católico, el cardenal Carlos de Borbón, tío de Enrique, negando la legitimidad del navarro, pese a su claro derecho dinástico. Con Enrique III de Valois atrapado entre la Liga y los políticos, París entró en un clima de preguerra civil. Pero Enrique de Navarra estaba muy tranquilo. Él seguía ordenando el suroeste, garantizaba disciplina, abastecimientos, seguía tejiendo lealtades. No estaba tan preocupado. Pero en 1585 estalla formalmente lo que se llamará la Guerra de los Tres Enriques.
En primer lugar, Enrique de Navarra, este primo lejano de Enrique III, el mismo Enrique III, y Enrique de Guisa. Enrique de Guisa, que es este hombre que va a llevar por delante y va a liderar la Liga Católica. O sea, parece que la Liga Católica también se le está yendo digamos, en contra de Enrique III, porque Enrique III está siendo demasiado moderado según la Liga. Entonces la Liga, que estaba respaldada por Felipe II de España, de alguna manera presionó política y militarmente a Enrique III, que promulgó el edicto de Nemours en 18 de julio de 1585, que derogó los anteriores edictos de pacificación, prohibió el culto reformado, excluyó a los protestantes de los cargos públicos y les ordenó convertirse al catolicismo o abandonar el reino. Con ello, la Liga pretendía impedir que Enrique de Navarra pudiera acceder legítimamente al trono mientras permaneciera fiel al calvinismo. Ese mismo año, el Papa Sixto V excomulgó a Enrique de Navarra y al Enrique I de Borbón, príncipe de Condé, reforzando la legitimación religiosa de la causa liguera, o sea, de la Liga Católica. Pero Navarro respondió reafirmando la invalidez política del edicto de Nemours por contradecir los pactos de pacificación anteriores y defendiendo su derecho sucesorio como primer príncipe de sangre del reino. Al mismo tiempo procuró atraer a los católicos moderados que rechazaban los excesos de la Liga y consolidó su autoridad en el suroeste. En el plano militar adoptó inicialmente una estrategia de consolidación territorial hasta disponer de mejores condiciones estratégicas. Ese mismo año, Enrique de Navarro pasó de la preparación definitivamente a la ofensiva. Tras un año, 1586, de alistamiento logístico y político, abrió campaña en el suroeste, en Bearne, Guyena, Quercy y Périgord, con golpes rápidos para asegurar rutas y someter plazas indecisas. El momento culminante llegó el 20 de octubre de 1587 en la batalla de Coutras, donde enfrentó al ejército real mandado por Anne de Joyeuse, favorito de Enrique III. Navarra escogió el terreno, compactó su línea y alternó caballería con arcabuceros para romper la carga adversaria, y la victoria fue completa. Joyeuse murió en el campo, el ala realista se deshizo y el prestigio militar de Enrique IV de Navarra se disparó. Ahora, el éxito no resolvió por sí solo la guerra a escala del reino. Mientras que Enrique triunfaba en el suroeste, el duque de Guisa obtenía victorias contra columnas alemanas y suizas de socorro y alimentaba en París la narrativa de la Liga Católica. Aún así, Coutras cambió el equilibrio, mostró que el heredero presuntivo sabía ganar batallas en regla, disciplinar a sus tropas y negociar desde la fuerza. Desde ese otoño, Navarra dejó de ser solo el jefe del mediodía, del Midi, para convertirse en el competidor real por la corona con autoridad militar comprobada. El 12 de mayo tuvo lugar en París el Día de las Barricadas. El duque de Guisa entró triunfal en la capital. La Liga Católica se adueñó de la calle y Enrique III huyó de la ciudad. Forzado por la presión ligueur, el rey promulgó el Edicto de Unión en el verano de 1588, que excluía a herejes de cargo y prometía la sucesión a un príncipe católico puro. Para un heredero presuntivo protestante como Navarra, el mensaje era que la Liga quería cerrarle el paso a la corona por decreto y por fuerza. Pero el último giro del año fue brutal. En los estados de Blois, Enrique III mandó asesinar al duque de Guisa, 23 de diciembre, y al día siguiente al cardenal de Guisa. Con París sublevada, la Liga pasó del desafío al alzamiento abierto contra el rey. Para Navarra, aquello confirmó su lectura. La crisis es sucesoria y de obediencia. ¿Qué hizo él? Lo de siempre, mantenerse ordenado, preservar las fuerzas. Lo dejaba mejor posicionado para el siguiente paso, porque Enrique III estaba súper complicado. Súper complicado. Porque con estos ataques que hizo al duque de Guisa y al cardenal, se echó encima a la Liga Católica, que supuestamente
también era su aliado, pero bueno, no tanto. Y Enrique de Navarra vio esto como una tremenda oportunidad. Pero es que claro, pasaba algo súper complicado, porque el duque de Guisa era muy popular en París y actuaba casi como que él fuera el soberano, digamos, soberano paralelo a Enrique de Valois, Enrique III. Y muchos franceses comenzaban a preguntarse si el verdadero rey era Enrique III o Enrique de Guisa. Entonces ahí hubo un punto de inflexión. De hecho, Guisa entró en París desobedeciendo al rey. Los parisinos levantaron barricadas contra las tropas reales y ahí Enrique III estaba viendo que perdía completamente el control de la capital. Tuvo que huir de París porque fue una humillación enorme, o sea, otra vez huyendo. Y desde ese momento comprendió que la Liga podía incluso destronarlo. Y ahí es que él decidió actuar y pasó todo esto, toda esta tragedia con los de Guisa. Naturalmente la Liga presentó a Enrique como un tirano, y numerosas ciudades se unieron a la Liga. La Sorbona llegó a declarar que los súbditos ya no estaban obligados a obedecer al rey, imagínense. Muchos nobles abandonaron a Enrique III, y ahí quedó prácticamente solo. Entonces, tras estos asesinatos de los Guisa en Blois, en diciembre de 1588, Enrique III se alió abiertamente con Navarra, no tenía otra opción. En la primavera de 1589, y ambos cercaron París desde Saint-Cloud. En abril de 1589 se produjo el encuentro de Plessis-les-Tours, y fue un encuentro simbólico. Después de años de guerra, se abrazaron públicamente. Enrique III reconoció a Enrique de Navarra como su sucesor legítimo. Navarra juró servir al rey, y desde ese momento combatieron juntos. Reunieron aproximadamente entre 35.000 y 40.000 soldados, aunque las cifras varían según las fuentes. Y el plan era recuperar las ciudades ocupadas por la Liga, aislar París, obligar a la capital a rendirse. Comenzaron el sitio de París en el verano de 1589. Todo parecía indicar que la ciudad acabaría cayendo. Antes de lograrlo, ocurrió algo inesperado, una desgracia. El 1 de agosto de 1589, el fraile dominico Jacques Clement consiguió acceder al campamento real con el pretexto de entregar documentos secretos. Cuando el rey lo recibió, Clement lo apuñaló con un cuchillo oculto. Enrique III, estamos hablando de Enrique de Valois, murió entonces, producto de esta cuchillada, al día siguiente, el 2 de agosto de 1589. Antes de fallecer, reconoció oficialmente a Enrique de Navarra como su legítimo sucesor y ordenó a sus partidarios obedecerlo. Con la muerte de Enrique III, la dinastía Valois terminó. El heredero legítimo pasó a ser Enrique de Navarra, que se convirtió ahora sí en Enrique IV. Sin embargo, la Liga Católica rechazó reconocerlo por ser protestante, lo que dio inicio a una nueva etapa del conflicto. Enrique de Navarra o Enrique IV ahora tendría que dar batalla contra la Liga. Y abrió una campaña con el objetivo claro de cercar París, que era el corazón político y propagandístico del enemigo. El 14 de marzo, en la batalla de Ivry, cerca de Dreux, logró su triunfo más célebre. Eligió terreno, combinó con solvencia caballería y fuego de arcabuceros y, encabezando la carga, con su famoso panache blanco, ahí desbarató al ejército de Mayenne. Una victoria limpia y resonante que consolidó su reputación de jefe disciplinado, como lo habíamos dicho, príncipe de orden capaz de ganar en campo abierto y contener el pillaje tras la batalla. Con la Liga quebrada en el oeste, Enrique pasó al sitio de París, que fue en mayo, agosto, septiembre de 1590. Bloqueó accesos, tomó posiciones claves y presionó hasta provocar una hambruna atroz dentro de la ciudad. Políticamente, la muerte del cardenal Carlos de Borbón, en mayo de 1590, el rey de la Liga, dejó a los rebeldes sin pretendiente francés viable y abrió un vacío que España intentó llenar de alguna forma.
O sea, Enrique IV ya había derrotado decisivamente a la Liga Católica. La victoria fue tan importante que prácticamente no quedaba ningún ejército importante para él y París. Entonces hizo lo lógico. Si tomó París, prácticamente habré ganado Francia. Porque París, la capital, la ciudad más grande del reino, el centro político y financiero. Pero aún no termina la cosa, porque entra en escena Felipe II de España, que no quería un antiguo protestante que se convirtiera en rey de Francia. Si Enrique IV consolidaba su poder, España tendría un vecino muy fuerte. Desaparecería un aliado importante, que era la Liga Católica, que ya estaba derrotada. Disminuiría la influencia española en Francia. Entonces decidió intervenir. Ordenó actuar a su mejor general, que era Alejandro Farnesio. Farnesio gobernaba los Países Bajos españoles, la actual Bélgica. Reunió un ejército veterano y marchó cientos de kilómetros hasta Francia. No era un comandante cualquiera, era uno de los mejores estrategas de Europa. ¿Y qué hizo Farnesio? Porque uno se imaginaba que iba a librar una gran batalla contra Enrique IV. Pero no ocurrió eso. Farnesio hizo otra cosa. Él pensó, miren, yo no necesito destruir al ejército francés. Solo necesito salvar París. Entonces abrió rutas de abastecimiento, protegió convoyes de alimento, hizo entrar víveres en la ciudad y obligó a Enrique a abandonar posiciones, es decir, rompió el aislamiento de París, y el sitio que había puesto Enrique dejó de funcionar. Y Enrique efectivamente levantó el sitio, porque comprendió el peligro. O sea, si seguía rodeando París, la ciudad podía atacar desde dentro, y Farnesio desde afuera. Entonces era un laberinto sin salida. Enrique podía quedar atrapado entre dos ejércitos, y eso habría sido un desastre. Por eso prefirió retirarse. Pero ojo, que esto no es una derrota. No es una derrota. Aquí militarmente ganó Enrique IV. Había vencido ya a la Liga Católica. Había demostrado ser el mejor comandante del reino. Lo que pasa es que, claro, Enrique no tomó París. Y la Liga tampoco destruyó el ejército real. Entonces la guerra continúa. Pero la gran lección para Enrique es que, claro, puede ganar todas las batallas, pero mientras París le considere a él un hereje y España siga ayudando a la Liga, esta guerra no va a terminar nunca. Por lo tanto, el problema no era tanto de dónde había más hombres, el problema era político y religioso. Necesitaba Enrique convencer a los católicos moderados, por lo menos, de que él podía ser también su rey. Entonces estaba en un problema, en un aprieto bastante importante, por dentro y por fuera. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones específicas que hizo Enrique? Comenzó a conquistar ciudades alrededor de París, no porque fueran más importantes que la capital. Era por las carreteras, puentes y centros de abastecimiento que mantenían viva a París. Era como cortar poco a poco las arterias que alimentaban el corazón. En abril de 1991 tomó Chartres. ¿Por qué era tan importante? 3 razones. Militarmente, controlaba caminos esenciales entre el oeste y París. Permitía mover tropas y suministros. Políticamente era una ciudad importante que reconocía la autoridad del rey. Cada ciudad conquistada significaba otro territorio que acepta mi legitimidad, pensaba Enrique. Simbólicamente, años después sería coronado precisamente allí. ¿Por qué? Porque la catedral tradicional de las coronaciones, la catedral de Reims, seguía en manos de la Liga. Chartres terminó sustituyendo a Reims. Después fue a Normandía, porque Enrique comprendió que París seguía recibiendo ayuda. ¿Y de dónde iba a recibir ayuda? Desde el norte, especialmente por Normandía, justamente el río Sena, los puertos. Si controlaba Normandía, España tendría muchas más dificultades para auxiliar a la Liga. Por eso decidió también atacar Rouen. Rouen era la ciudad principal normanda, un gran centro económico y un puerto conectado con el Sena. Si Rouen caía, Enrique controlaría prácticamente toda la navegación hacia París. Era otro paso para aislar la capital. ¿Por qué tardó tanto? Porque Rouen estaba muy bien defendida.
Además, España volvió a intervenir. ¿Por qué? Porque una vez más apareció Alejandro Farnesio, este general español muy importante, y otra vez obligó a Enrique a abandonar el asedio antes de conseguir la rendición. Es decir, la misma historia que en París. Y mientras tanto, Enrique estaba haciendo otro tipo de guerra, porque no solamente combatía con espadas, también luchaba por la opinión pública. Sabía que muchos franceses eran católicos, no podía gobernarlos si les tenían miedo. Por eso hizo cosas muy inteligentes. Castigó el saqueo, porque en aquella época era normal que un ejército viviera robando. Entonces Enrique intentó impedirlo. Los soldados del rey mantienen el orden. Protegió a los católicos. Nunca les dijo, no, aquí vamos a imponer el protestantismo. Al contrario, protegió las iglesias, respetó la religión católica, mantuvo la paz. Y eso tranquilizaba mucho a los católicos moderados. Aceptaba la rendición pacífica. Si una ciudad abría las puertas, normalmente no la castigaba. Y eso animaba a otras ciudades a rendirse sin combatir. La liga empezó a dividirse. Todos hablaban de la Liga Católica, pero en realidad no todos pensaban igual. Había dos grupos, los moderados dirigidos por Carlos de Lorena, que querían mantener el catolicismo, pero también conservar cierto orden político. Y los radicales, porque en París existía el llamado Consejo de los 16. Eran extremadamente intransigentes, querían una guerra total contra Enrique, incluso desconfiaban del propio Mayenne. Cuando algunos de ellos comenzaron a actuar de manera independiente, Mayenne reprimió al grupo y mandó a ejecutar a varios de sus dirigentes en 1591. Con ello dejó claro que la Liga no era un bloque unido, era una coalición con profundas tensiones internas. Otra razón por la que era importante Normandía era que Inglaterra también ayudaba. Isabel I de Inglaterra seguía financiando a Enrique IV. ¿Por qué? Porque una Francia controlada por la Liga y apoyada por España fortalecía enormemente a Felipe II, el principal rival de Inglaterra. Por eso envió dinero, soldados, apoyo naval. Los holandeses también colaboraban, pues también estaban inmersos en esta guerra de los 80 años contra la monarquía hispánica y compartían el interés de frenar la influencia española. Entonces Enrique la verdad es que fue súper inteligente porque convirtió la guerra en una batalla por obediencia y obviamente la ganó con política. Mientras la Liga Católica reunía en París unos estados generales en enero de 1593 para fabricar un rey católico, llegaron a barajar la candidatura española de la infanta Isabel Clara Eugenia en colisión con la ley sálica. Enrique presionó a la capital por sus periferias y abrió un frente decisivo porque era esto más bien, lo trató de llevar a un tinte religioso y jurídico. Organizó conversaciones con prelados y teólogos y preparó una conversión que desarmara el principal argumento de la Liga. El 25 de julio de 1593, la Basílica de Saint-Denis abjuró del calvinismo y se reconcilió con la Iglesia ante altas dignidades del clero francés. Nadie podía creer este acontecimiento. Enrique IV había comprendido perfectamente el escenario. La guerra ya no se iba a ganar en los campos de batalla. Tenía que ganarse en la mente de los franceses. O sea, hasta 1593 había intentado ponerse con las armas. Pero de ahí empezó a conquistar la legitimidad. ¿No es cierto? Porque claro, muchísimos franceses decían, ya está bien, es el heredero, pero es que es protestante. Para una parte importante de la población era eso suficiente para no reconocerlo como rey. Y la Liga Católica estaba explotando constantemente ese argumento, o sea, un hereje, porque un protestante es un hereje para el católico. Y claro, la Liga Católica por último tenía a Isabel Clara Eugenia, porque era la nieta de Enrique II de Francia, o sea, por último tenía sangre francesa. Pero, y la ley sálica, ese era el otro gran problema, ¿no es cierto? Entonces la Liga Católica empezó a cranearse, a romperse la cabeza tratando de buscar candidatos. Y Enrique observaba esto muy inteligentemente porque dijo, ¿y si dejo de ser protestante? ¿Qué argumento les va a quedar a la Liga? Porque todo el argumento de la Liga
descansaba en eso: Enrique es un hereje. Si esa idea desaparecía, gran parte de la liga ya no tendría razón de ser. Entonces hubo algunas conversaciones, porque antes de convertirse, Enrique no tomó una decisión improvisada. Organizó reuniones con obispos, teólogos y juristas en Suresnes. ¿Por qué? Porque quería que su conversión pareciera seria, una cosa reflexionada, jurídicamente válida, aceptable para el clero francés. O sea, no era una cuestión de decir, ya, ahora soy católico, se acabó. Debía convencer a quienes habían recibido nuevamente en la iglesia. El 52 entonces de julio de 1593 ocurre el acontecimiento en la Basílica de Saint-Denis. Profesó la fe católica, renunció públicamente al calvinismo, y ahí en ese acto habría pronunciado su célebre y famosa frase: París bien vale una misa. París bien vale una misa. La verdad es que no sabemos si realmente pronunció esta frase. Lo más probable es que sea una frase inventada posteriormente. Pero resume perfectamente la lógica de Enrique IV. Porque él decía de alguna forma: prefiero cambiar de religión antes que condenar a Francia a una guerra interminable. Entonces el miedo se comenzó a disipar, empezó a desaparecer. Muchos católicos moderados comenzaron a pensar: ya, bueno, ahora es católico y además es heredero legítimo. Quizás sea mejor terminar la guerra. El efecto psicológico que tuvo fue enorme. Los politics, que llevaban años diciendo algo parecido a esto, que era la paz del reino es más importante que las diferencias religiosas, bueno, cuando Enrique se convirtió, ellos pudieron apoyarlo sin sentirse traidores al catolicismo. Y eso provocó un efecto dominó. Muchas ciudades comenzaron a reconocer al rey. Muchos magistrados hicieron lo mismo también. ¿Y qué pasó con la liga? Hasta entonces su mensaje era muy simple: no podemos aceptar a un rey hereje. ¿Y ahora qué iban a decir si Enrique ya era católico? Tuvieron que cambiar el discurso y empezaron a afirmar que su conversión era falsa o interesada. Sin embargo, ese argumento era mucho menos convincente para muchos franceses, especialmente para quienes estaban agotados por décadas de guerra. Además, la propuesta de aceptar una candidata respaldada por España empezó a generar rechazo entre quienes defendían las antiguas leyes del reino y la independencia de la corona francesa. ¿Qué pasó después? Charles de Cossé era uno de los principales jefes militares encargados de la defensa de París. Con el tiempo comprendió que la causa de la Liga estaba perdiéndose y terminó negociando con Enrique. No fue el único. Muchos oficiales cambiaron de bando. O sea, aquí tenemos lo que se conoce como defección. Se dejaron de luchar por la Liga. El 22 de marzo de 1594, Enrique IV hizo su entrada en la capital. No hubo, obviamente, una batalla ni represalias masivas. Fue completamente intencional. Ahí él llegaba como el rey. No como un conquistador, no a luchar ni nada. Llegaba como rey. Muchos funcionarios y soldados llevaban meses, incluso años sin cobrar, y eso generaba un enorme descontento. Enrique comprendió que un rey no podía empezar su gobierno dejando impagos. Por eso ordenó pagar atrasos. Era una forma de decir: el Estado, muchachos, vuelve a funcionar. Muchos parisinos sí temían venganza. Recordemos que la ciudad había combatido contra Enrique durante años. Él podía haber castigado a todos, pero hizo exactamente lo contrario. Prometió respetar la religión católica, proteger a los habitantes, evitar represalias. Con ello buscaba reconciliar el reino. Después de entrar en París se celebró un Te Deum en la Catedral de Notre Dame de París. El Te Deum es un antiguo himno de acción de gracias de la Iglesia. Tradicionalmente se canta para celebrar acontecimientos extraordinarios como las victorias, los tratados, las coronaciones, y celebrarlo significaba que Dios ha restaurado al rey legítimo en su capital. El Te Deum se hace hasta el día de hoy, muchachos. El resto del año lo dedicó a pacificar Île-de-France y a encadenar adhesiones, universidades, magistratura y ciudades que fueron reconociendo su autoridad, mientras su ejército tomaba plazas claves del norte, entre ellas Laon, para cerrar el cerco político a la Liga. El 27 de diciembre sufrió el intento de hecho de magnicidio de Jean Châtel. La conmoción pública reforzó su imagen de garante del orden y derivó en la expulsión de los jesuitas, medida revertida solamente
años después, pero fue un acontecimiento grave. De hecho, se dice que Jean Châtel consiguió acercarse al rey, era un joven, y mientras Enrique atendía a varias personas, Châtel sacó un cuchillo y le asestó un golpe en el rostro. Pero el arma no alcanzó el cuello, pero le atravesó el labio y le rompió un diente. Enrique sobrevivió por muy poco. Châtel no pertenecía a la Liga, no pertenecía a la Liga Católica, era un estudiante profundamente influido por sectores católicos más radicales. Durante años algunos predicadores habían sostenido que un rey hereje podía ser depuesto o incluso eliminado. Aunque Enrique ya era católico, muchos radicales seguían considerándolo un usurpador, y Châtel creyó que estar realizando una acción en defensa de la fe. Durante la investigación se descubrió que Châtel había estudiado con los jesuitas. No existían pruebas de que la orden hubiera organizado el atentado, pero sus enemigos aprovecharon la ocasión y lo acusaron de fomentar doctrinas favorables al tiranicidio. ¿Y por qué los jesuitas estaban a favor del tiranicidio? Lo que pasa es que en esos tiempos había un importante intelectual, que lo vamos a ver, que se llamaba Juan de Mariana. Y Juan de Mariana era jesuita justamente y tenía esta teoría del tiranicidio. De hecho, a los que estaban de acuerdo con el tiranicidio también les llamaban marianos. Vamos a ver a Juan de Mariana, así que ni se preocupen por eso. Pero esto, como les dije, no fue permanente, porque siempre les dije, Enrique IV de Navarra era un hombre muy pragmático. Los jesuitas podían ser útiles para reconciliar el reino. Además, el papado presionó para su regreso y finalmente en 1603 Enrique permitió que la Compañía de Jesús volviera a establecerse en Francia, aunque bajo ciertas condiciones y con un control más estrecho de la corona. Todo esto, la verdad es que hizo fortalecer la imagen de Enrique IV. Esto del intento de homicidio y además haber incorporado nuevamente a los jesuitas le dio mucha ventaja. Bueno, con todo esto se podrá imaginar usted que ya terminó la guerra y terminó la historia de Enrique. La verdad es que no. No. Suceden algunas otras cosas. Fíjense que la Fère era una de las fortalezas más importantes del norte de Francia. Su valor no estaba tanto en el tamaño de la ciudad como en su posición, porque controlaba carreteras militares, comunicaciones entre Picardía y el interior, y una parte que era muy importante, que era la línea defensiva frente a los Países Bajos españoles. Cuando capituló en mayo de 1596, Enrique aseguró una pieza clave para proteger el norte del reino. Pero entonces perdió Calais, porque poco antes había ocurrido una mala noticia. El archiduque Alberto de Austria, que mandaba a los ejércitos españoles en Flandes, tomó Calais en abril de 1596. Calais tenía una enorme importancia estratégica. Durante más de 2 siglos Calais había pertenecido a Inglaterra. Francia la recuperó en 1558 y desde entonces era una fortaleza muy poderosa, un puerto fundamental del Canal de la Mancha y una puerta hacia Inglaterra. Cuando España la conquistó, demostró que seguía siendo capaz de invadir territorio francés y fue un duro golpe para el prestigio de Enrique. Hasta entonces Inglaterra ayudaba a Francia de manera bastante informal, pero ahora la guerra contra España era evidente. Entonces Enrique decidió formalizar la cooperación. En agosto de 1596 se firmó el Tratado de Greenwich. Los aliados eran Enrique IV de Francia, Isabel I de Inglaterra y las Provincias Unidas. Todos tenían el mismo enemigo, Felipe II de España. ¿Qué aportaba cada uno? Francia aportaba el ejército terrestre principal. Inglaterra aportaba dinero, soldados, poder naval, y los holandeses aportaban su flota, y también una presión constante sobre los Países Bajos españoles. Enrique intentó convertir la guerra francesa en un problema europeo para Felipe II. Mientras tanto, la Liga Católica, ya que se estaba deshaciendo, tenía como jefe, como habíamos dicho, a Carlos de Lorena, y Mayenne comprendió que continuar luchando ya no tenía sentido. ¿Por qué? Por todo lo que había pasado ya, Enrique era católico, había sido coronado, gobernaba París, cada vez más ciudades lo obedecían, entonces la guerra ya estaba perdida. Y Enrique, ¿qué iba a hacer con Mayenne? Lo perdonó. Muchos reyes habrían ordenado su ejecución.
Enrique lo perdonó. Le concedió pensión, cargo, garantías personales, porque prefería convertir enemigos en aliados. Era mucho más barato comprar la paz que continuar la guerra. Ese fue uno de los secretos de su reinado, de hecho. Hasta entonces parecía una guerra civil, pero ya no. La mayoría de los franceses aceptaban al rey, el conflicto comenzaba a verse como Francia contra España. Y ese cambio fue enorme porque España pasó de representarse como defensora del catolicismo a ser cada vez vista como una potencia extranjera interviniendo en los asuntos internos franceses. Las guerras cuestan muchísimo. Hay que pagar soldados, caballos, artillería, para la época pólvora, fortificaciones, alimentos. Después de 30 años de guerras civiles, las finanzas francesas estaban prácticamente arruinadas. En otoño de 1596, Enrique reunió una asamblea de notables en Rouen. No era un parlamento, era una reunión de grandes nobles, obispos, magistrados, y el motivo de esta reunión era aconsejar al rey sobre cómo salvar las finanzas del reino. Buscaron aumentar los ingresos del Estado, mejorar la recaudación de impuestos ya existentes, vender cargos públicos, conceder determinados privilegios a cambio de dinero, estudiar impuestos extraordinarios para financiar la guerra. No eran soluciones ideales, pero al menos daban liquidez. Maximilien de Béthune era el colaborador más competente de Enrique IV en materia financiera y administrativa. Aunque todavía no era el gran ministro que llegaría a ser, comenzó a imponer una idea muy clara: el reino no puede sostenerse gastando más de lo que recauda. Entonces su método consistía en controlar el gasto, reducir la corrupción, mejorar la recaudación. Años después convertiría esa disciplina financiera en uno de los pilares de la recuperación económica de Francia. El 11 de marzo, tropas de los Países Bajos españoles se apoderaron de la ciudad mediante un ardid. Soldados disfrazados de carreteros que con sacos abrieron la puerta y colocaron una cuña peligrosísima en la línea del Somme, apenas unos días de marcha de París. El golpe, obra del aparato hispano comandado por el archiduque Alberto de Austria, buscaba desbaratar el avance de Enrique IV y obligarlo a negociar en desventaja. La reacción del rey fue inmediata. Enrique IV concentró fuerzas, puso a sus intendentes a asegurar finanzas, víveres y municiones. El ascendente Sally se hizo notar y levantó un gran cerco, línea de circunvalación, control de paso del Somme y artillería emplazada para someter plaza y ciudadela. El 25 de septiembre de 1597, Amiens capituló. La recuperación de la ciudad invirtió por completo el efecto del golpe de marzo, devolvió a Enrique el control de la cuenca del Somme y elevó su prestigio militar e hizo evidente el cansancio estratégico de ambos bandos. Desde ese otoño el camino hacia la paz generó una gran satisfacción. Francia temía, eso sí, el impulso y el marco de alianzas con Inglaterra y las Provincias Unidas para negociar, mientras la monarquía hispánica afrontaba múltiples frentes. Así, 1597 cerró como un año de prueba superada, del susto inicial a la victoria del sitio con el reino más seguro y el rey en posición incluso de exigir términos. En 1598, Enrique IV cerró la guerra por dentro y por fuera. Primero liquidó el gran foco de Ligueur, el duque de Mercer, que se rindió el 20 de marzo de ese mismo año, poniendo fin a la rebelión en Bretaña. Como parte de la regla, Mercer dejó la gobernación y casó a su hija con César Vendôme, hijo reconocido del rey, asegurando la pacificación del oeste. Un mes después llegó el hito decisivo, el Edicto de Nantes del 13 de abril. No fue un cheque en blanco, era un pacto jurídico de tolerancia limitada, libertad de conciencia para los reformados, culto público en lugares tasados, amnistía, acceso a oficios y justicia mediante cámaras mixtas de edicto y un conjunto de plazas de seguridad temporales para garantizar la ejecución. Con ello el rey convirtió la paz en derecho positivo, desactivó la guerra civil y fijó un marco de convivencia bajo autoridad real. Finalmente remató el frente exterior, el Tratado de Vervins del 2 de mayo, con Felipe II, que puso fin a la guerra con España y restableció en lo esencial el equilibrio fronterizo de Cateau-Cambrésis, con evacuaciones y restituciones recíprocas en el norte. Francia salía entonces reconocida bajo su rey legítimo y sin guarniciones enemigas en su corazón. En la esfera personal, la muerte repentina de Gabriel d'Estrées
truncó el proyecto ya avanzado de casarse con ella tras regularizar su situación matrimonial pocos meses después. Clemente VIII concedió la anulación del enlace con Margarita de Valois a fines de año por consanguinidad y vicios de consentimiento, dejando al rey libre para una nueva alianza dinástica. En lo político-religioso, 1599 fue el año de puesta en marcha del Edicto de Nantes. Se activaron comisiones mixtas, se repararon agravios, las cámaras del edicto empezaron a funcionar en varios parlamentos, fijaron en la práctica la tolerancia limitada que habían prometido. En lo hacendario y administrativo, el ascenso de Sully se tradujo en disciplina. Se sanearon las finanzas, mejoraron los pagos a las tropas, recompra de partes del dominio real agendado, contención del pillaje y primer impulso a un programa de labranza y ganadería que privilegiaba la agricultura, caminos y puentes. Sully obtuvo en 1599 el cargo de Grand Boyer, responsable de vías y obras. En el frente exterior, Enrique encauzó por la vía diplomática la disputa con Saboya por el marquesado de Saluzzo, mientras preparaba el instrumento militar que emplearía en 1600. Y en el interior continuó desarmando los últimos reflejos de la Liga, convirtiendo adhesiones locales en obediencia estable. En el año 1600, Enrique IV remató dos frentes, dinastía y frontera oriental. Tras la anulación con Margarita en 1599 y la muerte de Gabriel d'Estrées, selló una gran alianza italiana al casarse con María de Medici. Esto por una boda por poder en Florencia en otoño y encuentro nupcial en Lyon a fines de año. Unión escogida por su enorme dote medichea y por el peso político de los Medici en la península. Mientras organizaba festejos y corte en Lyon, el rey abrió su campaña contra Saboya por el marquesado de Saluzzo, un conflicto bastante contencioso que venía arrastrándose desde los años de la Guerra Civil. Avanzó con método sobre las posiciones saboyanas en el Bougueil-Brest-Valmorey-Gex. Impuso su superioridad de artillería y logística y dejó al duque Carlos Manuel I ante una paz inevitable. El año cerró con Francia en ventaja militar en el sector alpino-rodánico y con la sucesión asegurada por el nuevo matrimonio. De inmediato esas operaciones conducirían al Tratado de Lyon en enero de 1601, por el que Francia consolidó su frontera oriental a orillas del Ródano y Saboya. Obtuvo salida digna en el intercambio, mientras en la corte se preparaba el nacimiento del heredero. El 17 de enero de 1601 firmó con Carlos Manuel I de Saboya el Tratado de Lyon. Francia cede el marquesado de Saluzzo y recibe Brest, Bougueil, Valromey y Pays de Gex, fijando una frontera más compacta en torno al Ródano y asegurando pasos y plazas de primera importancia en el corredor alpino-rodánico. La permuta, menos prestigiosa en apariencia que recuperar Saluzzo, fue en clave estratégica porque fue un negocio excelente. Debilitó la proyección saboyana al oeste, acercó la defensiva a los recursos del reino y redujo al costo de sostener guarniciones aisladas tras los Alpes. En paralelo, la dinastía quedó garantizada con el nacimiento del heredero Luis, futuro Luis XIII, el 27 de septiembre en Fontainebleau. María de Medici consolidó así su posición como reina, mientras el rey Sully continuaba la línea de gobierno útil, orden fiscal, pago más regular de tropas, recompras del dominio real enajenado y obras públicas, los caminos, puentes, diques que habíamos conversado. En la corte, la paz exterior no eliminó las tensiones facciosas, en torno a, por ejemplo, Henriette de Entragues y otros círculos, pero Enrique mantuvo el poder en torno a su programa de pacificación y prosperidad. En 1602 fue el año en que Enrique IV demostró sin ambigüedades que la paz recién conquistada iba a sostenerse con autoridad real y disciplina. Uno de los episodios quizás más destacados fue la conspiración del mariscal Charles de Coutat, duque de Virón, viejo compañero de armas, sorprendido en tratos clandestinos con Saboya y con agentes de España. Enrique atrajo a la corte, lo confrontó con las pruebas, lo hizo juzgar por alta traición y finalmente lo hizo ejecutar en julio de 1602. La reconciliación no significaba impunidad para los grandes
que pretendieran jugar a dos bandas. La obediencia al rey estaba por encima de cualquier clientela o ambición prisional, y así lo demostró en esto don Enrique IV. En paralelo, el gobierno afianzó la puesta en marcha del edicto de Nantes en parlamentos y ciudades, cámaras mixtas, reparación de agravios, protección a católicos moderados y reformados leales. Y Sali siguió apretando tuercas fiscales y logísticas, pagar tropas, contener pillaje, etc. En la frontera alpina, pese al Tratado de Lyon ya encausado, el duque de Saboya tensó la cuerda. A final de año protagonizó el fallido golpe nocturno contra Ginebra, la célebre Escalade de diciembre de 1602. Un aviso de que el tablero ítalo-alpino seguía vivo y que Enrique debía responder con precisión diplomática y capacidad de disuasión. En 1603, Enrique IV reforzó la normalización internacional y dio otro paso en la consolidación de su autoridad. El gran acontecimiento exterior fue la paz con Inglaterra, con la subida al trono de Jacobo I Estuardo. Francia e Inglaterra ahí firmaron en Londres, en agosto de 1603, un tratado que ponía fin a décadas de rivalidad y garantizaba una reconciliación de equilibrio frente a España. En paralelo, Enrique actuó como árbitro en el arco saboyano-ginebrino tras el fracaso de la Escalade. Presionó a Carlos Manuel de Saboya, contuvo excesos en Ginebra y se proyectó como garante de estabilidad en los Alpes, reforzando su perfil de pacificador. En el plano interno, el rey siguió apoyándose en Sali para ordenar finanzas y obras públicas. Se multiplicaron los trabajos de caminos, puentes y canales, se fortaleció la recaudación fiscal con menor corrupción y se incentivó la agricultura, clave de su lema de que cada campesino debía tener una gallina en la olla los domingos. Esa era una de las frases junto con para ir a una misa. Bueno, esta es la otra frase que se le atribuye a Enrique IV. Cada campesino debía tener una gallina en la olla los domingos. En el plano religioso prosiguió la aplicación del edicto de Nantes con comisiones que vigilaban su cumplimiento y con gestos de equilibrio hacia católicos y protestantes, afianzando el clima de reconciliación. En el plano fiscal, Sali puso en marcha una reforma clave, el 10º, un impuesto extraordinario del 10% sobre renta y oficios, que buscaba sanear la deuda acumulada. Aunque generó resistencia, mostró la determinación de la corona de financiarse con mayor regularidad y menos arbitrariedad. En paralelo se reforzó la venta controlada de oficios públicos, se redujeron los gastos superfluos de la corte y se centralizó la recaudación, lo que permitió empezar a equilibrar ingresos y egresos. Impulsó la agricultura como base de la prosperidad, reparó canales, diques, caminos, incentivó la labranza y la cría de ganado, protegió mercados locales y reanimó las ferias. Se comenzaron a gestar grandes proyectos de infraestructura como el canal de Briare, que más adelante conectaría el Sena con el Loira, pieza simbólica de su política de utilidad práctica. Pero a toda esta prosperidad y a estas medidas, la verdad es que hubo una revuelta en París. La ciudad se agitó con protestas ligadas a disputas fiscales y a rumores sobre complots de la nobleza y el clero. Enrique respondió entrando personalmente en la capital con sus tropas, restableciendo el orden y castigando a los cabecillas, mostrando que la paz civil no tolera desobediencias. Por otro lado, las fricciones con Roma fueron intensas. El Papa reclamaba la restitución de territorio y rentas eclesiásticas que la corona había ocupado durante las guerras de religión. Enrique negoció con firmeza, resistiéndose a entregar de inmediato lo que el clero francés reclamaba, mientras Sali defendía la necesidad de conservar esos bienes para sostener la hacienda. La tensión se resolvió en parte con gestos conciliadores, pero mostró la voluntad del monarca de mantener la autonomía de la corona frente a Roma. Enrique mantuvo sus alianzas con Inglaterra y las Provincias Unidas y actuó como mediador en tablero europeo, cuidando de no romper la paz con España tras el Tratado de Vervins de 1598, pero sin dejar de apoyar directamente a sus enemigos en Flandes. En 1607, Enrique IV bajó su mirada en el suroeste, en particular en Bearn y Navarra, donde aún mantenía tensiones confesionales y jurídicas. Allí los hugonotes conservaban plazas fuertes y derechos amplios, reconocidos por el edicto de Nantes, pero los católicos presionaban para recuperar bienes eclesiásticos confiscados en tiempos de Juana de Albrecht. Enrique, que conocía bien la región, que era su tierra natal, trató de resolver la cuestión con equilibrio, confirmó el estatus protestante de Bearn, manteniendo la administración reformada y el uso de rentas eclesiásticas para fines civiles,
pero lo hizo acompañado de gestos hacia el clero católico para reducir la tensión. Con ello reafirmó su autoridad en un territorio clave, mostrando que la corona podía gobernar respetando particularidades locales. Al mismo tiempo continuó su política de obediencia y centralización, recorrió varias ciudades, recibió juramentos de fidelidad y aseguró que las plazas protestantes quedarán bajo la supervisión real, evitando que se convirtieran en focos de autonomía. En paralelo, Sully siguió reforzando la hacienda pública, recompra de tierra de dominio real, control de abusos fiscales, aumento de la recaudación, entre otras cosas. En 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec en nombre del rey, convirtiéndose en la primera piedra de la futura Nueva Francia en América del Norte. Aunque en ese momento era una empresa modesta, Enrique respaldó estas expediciones como parte de su estrategia a largo plazo: fortalecer el comercio marítimo, abrir rutas hacia pieles y especias y colocar a Francia en el mismo juego que España, Inglaterra y las Provincias Unidas. Ahora, Quebec no se la tienen que imaginar como una gran ciudad, para nada. Era un pequeño asentamiento, unas pocas construcciones, muy pocos colonos, era casi un puesto comercial. ¿Y por qué justo ahí? Porque el río San Lorenzo era la única autopista natural, permitía internarse cientos de kilómetros en el continente, y desde allí podían comerciar con numerosos pueblos indígenas. Especialmente obtenían pieles de castor y otro tipo de pieles. ¿Pero por qué la del castor? Era casi una riqueza estratégica en el siglo XVII. Con su pelo se fabricaban sombreros de gran calidad. La moda europea los demandaba enormemente. El comercio de pieles generaba enormes beneficios. Por eso Quebec era mucho más que un pequeño pueblo, era un negocio rentable. Pero ojo, muchachos, que esto no lo tenemos que entender como que aquí está tratando de hacer lo mismo que España. No, porque en España España quería oro y plata. Y en Francia sabía Enrique IV que difícilmente encontraría minas semejantes. Por eso apostó por otro lado: el comercio marítimo, la pesca, los pieles, la madera, la navegación. Otra cuestión totalmente distinta. En la diplomacia, Enrique avanzó en lo que más tarde llamaría su proyecto de equilibrio de potencias. Apoyó discretamente a los protestantes alemanes frente a los Habsburgo y reforzó los lazos con Inglaterra y los Países Bajos. Aunque mantenía la paz formal con España, ya empezaba a contener el poder de las Austrias y presentarse como árbitro de Europa occidental. Hubo algunos cambios diplomáticos importantes. El detonante fue la sucesión de Jülich-Cleves, un ducado estratégico en el Rin inferior. Este ducado, situado en el Bajo Rin, frontera entre el Imperio y los Países Bajos, era un territorio estratégico rico, densamente poblado y con enorme valor militar por controlar rutas fluviales y de paso entre Flandes, el Rin y Westfalia. Formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en la práctica gozaba de amplia autonomía bajo sus duques. En 1609 el duque Juan Guillermo de Jülich-Cleves murió sin descendencia directa. Su herencia se convirtió en un problema europeo porque varias casas tenían derechos sucesorios. Por un lado, los protestantes, Brandenburgo y el Palatinado, reclamaban la herencia. Por otro lado, los católicos, apoyados por la casa de Wittelsbach en Baviera y por los Habsburgo, también aspiraban a ella. Este conflicto sucesorio encendió las alarmas y los Habsburgo se hacían con Jülich-Cleves, podían reforzar su control sobre el Rin y cercar aún más a los Países Bajos rebeldes. Si lo lograban los protestantes, se abriría un cordón que unía a Holanda con príncipes afines del imperio. Enrique IV de Francia, consciente de la importancia estratégica de este territorio, se alió con los príncipes protestantes alemanes y con las Provincias Unidas para impedir que los Habsburgo lo dominaran. En 1609 envió tropas a la región como gesto de apoyo. Su plan era parte de un gran designio: debilitar el poder de las Austrias, España y Austria, y garantizar un equilibrio europeo que diera a Francia un papel central. Para Enrique esta crisis no era solo un litigio dinástico, era la ocasión de consolidar liderazgo. De rey pacificador dentro de Francia pasó a ser árbitro en Europa, con la ambición de contener a las Austrias en Flandes y el Rin. La intervención no fue aún una guerra abierta, pero situó a Francia en el eje de las futuras alianzas protestantes, preludio de la Guerra de los 30 años que estallará en 1618. Al mismo tiempo, en el plano interno, 1609 mantuvo la línea de prosperidad porque Sully prosiguió con las obras públicas. Enrique, cada vez más consolidado, soñaba con lo que llamaba su gran designio, que era una Europa equilibrada por una confederación de potencias que impidiera la hegemonía de las Austrias y asegurara la paz
común mediante un orden concertado. Ese año el rey aceleró su proyecto internacional en el marco de la crisis sucesoria de Julius Klebs. Organizó una gran campaña contra los Habsburgo y se preparaba para marchar al frente de un ejército destinado a los Países Bajos y al Rin. El plan, esto era parte de su llamado Gran Designio que ya habíamos hablado, que buscaba contener a España y Austria, garantizar la independencia de los príncipes protestantes alemanes y consolidar a Francia como árbitro. A comienzos de mayo ya estaban listos los preparativos, las finanzas ordenadas, tropas reunidas, alianzas firmes con Inglaterra y las Provincias Unidas y apoyo de príncipes alemanes. En el plano interno, el reino gozaba de prosperidad creciente, el campesinado veía mejoras gracias a las políticas agrícolas, las finanzas se estabilizaban con Sali y la ciudad disfrutaba de mayor seguridad. El edicto de Nantes seguía siendo la base del equilibrio religioso y Enrique IV se proyectaba como rey de la paz y de la utilidad, aunque con tensiones familiares internas. Sus relaciones con María de Medici eran tensas y sus amantes seguían alimentando intrigas. Un punto simbólico llegó el 13 de mayo de 1610 cuando Enrique hizo coronar a María de Medici de Saint-Denis como reina consorte, asegurando su legitimidad en caso de regencia. Fue un gesto de previsión porque planeaba partir al frente de su ejército al día siguiente. Pero el 14 de mayo de 1610, en la calle de la Ferronnière de París, el rey fue asesinado por el fanático católico François Ravaillac, que lo apuñaló en su carruaje. ¿Quién era François Ravaillac? Nació en Angulema en 1578, en una familia modesta de artesanos. Fue educado en un ambiente católico intenso y de joven intentó varias veces entrar en órdenes religiosas, en los jesuitas, en los cistercienses, pero siempre fue rechazado. Y este rechazo, unido a su carácter obsesivo y visionario, lo empujó a un catolicismo cada vez más fanático. Vivía con visiones en las que creía recibir mensajes divinos y alimentaba una obsesión con el deber de defender la fe contra los enemigos de la Iglesia. Entonces, en 1610, cuando Enrique IV se presentaba para intervenir militarmente en la cuestión de Julius Klebs, circulaban rumores de que su objetivo era enfrentarse a España y al Papa, apoyando a príncipes protestantes alemanes. Para Ravaillac, esa perspectiva significaba que el rey estaba a punto de romper definitivamente con la Iglesia y lanzar a Francia contra la fe católica. Convencido de que debía salvar el alma del reino, decidió matarlo. Entonces, claro, ahí Enrique IV, ¿por qué estaba atravesando París en su carruaje? Camino un 14 de mayo de 1610 para visitar al ministro Sali. Y en la estrecha Rue de la Ferronnière, en esa calle estrecha, el tráfico lo obligó a detenerse. Ravaillac, que llevaba días siguiendo al rey, aprovechó la oportunidad, se acercó al carruaje y lo apuñaló 2 veces con un cuchillo, alcanzando el corazón. El rey murió casi de inmediato. La noticia provocó estupor en toda Europa. Francia perdía al monarca que había pacificado el reino tras 30 años de guerras religiosas y que se disponía a proyectarla como la gran potencia del continente. Le sucedió su hijo de 9 años, Luis XIII, bajo la regencia de María de Medici. Ravaillac fue apresado en el acto, sin intentar huir. Durante los interrogatorios afirmó que había actuado solo movido por su creencia religiosa, aunque se investigó la posibilidad de complicidades. Su proceso fue rápido y ejemplarizante. El 27 de mayo de 1610 fue ejecutado en la Place de Grève, en París, con el suplicio reservado a los regicidas. ¿Cuál era ese? Desmembramiento por caballos. Tras sufrir torturas que no arrancaron ninguna confesión de conspiración, así terminó este asesino. Tras el asesinato entonces de Enrique IV en 1610, Jacqueline d'Escoman declaró haber tenido conocimiento previo del plan de Ravaillac. Según su testimonio, había advertido a las autoridades, incluso a la reina María de Medici, sobre las intenciones del regicida, pero no se le hizo caso. Después del magnicidio, insistió en que no se trataba de un acto solitario, sino de una conspiración más amplia, donde estarían implicados personajes de la corte y de órdenes religiosas. Como era costumbre en los casos de regicidio, la justicia buscó borrar todo rastro de la memoria del culpable.
Sus bienes fueron confiscados y a la casa familiar de Angulema demolida, con la prohibición expresa de volver a levantar construcción alguna en ese solar. Se trataba entonces de una infamia perpetua. Los hermanos y hermanas del regicida también fueron alcanzados por el rigor del castigo. Se les obligó a cambiar de apellido bajo pena de muerte, en un intento deliberado de erradicar el nombre Ravaillac del registro social y político de Francia. Los padres del regicida, Jean Ravaillac y François Dubreuil, no pudieron permanecer en Angulema y fueron forzados al exilio. Buscaron refugio en la pequeña aldea de Rosnay, en el actual Lavigny, en el Franco Condado. Como esa región estaba bajo la monarquía española, hallaron allí cierta seguridad frente a la persecución y el odio popular. Con el tiempo el apellido Ravaillac fue transformándose en variantes como Ravaillard, Raibollard, Rafaillac, en un proceso de ocultamiento y adaptación para borrar la mancha del crimen. Así el linaje sobrevivió a costa de renunciar a su propio nombre. Descomán testificó durante el proceso de Ravaillac, pero sus declaraciones fueron consideradas poco fiables y teñidas de oportunismo. Muchos pensaron que buscaba protagonismo y favores políticos. Sin embargo, su testimonio dejó sembrada la sospecha de Ravaillac y que éste no actuó completamente solo y que detrás del crimen podía estar facciones contrarias a la política exterior de Enrique. En particular, su plan de guerra contra España y su creciente influencia en Europa, se produjo de todas maneras. Fue recordado como uno de los mejores reyes de la historia de Francia, a Enrique IV de Navarra. Y ahora sí terminamos la historia de don Enrique IV, Enrique de Navarra. Este es un hombre ejemplo de pragmatismo. Sobreviviendo a guerras civiles, fanatismos religiosos, supo transformar su experiencia en una política de moderación y reconciliación. Lo más impactante es su conversión al catolicismo y el edicto de Nantes, que no fueron signos de debilidad. O sea, es quizá una de las cosas más impresionantes que se pueden haber visto en ese tiempo. Yo me pregunto, estimadísimos, ¿qué hubiese pensado Nicolás Maquiavelo? Porque Nicolás Maquiavelo murió mucho antes de que Enrique IV llegara al poder. Nunca pudo conocerlo. Y sin embargo, si aplicamos las ideas del príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo, probablemente Enrique IV habría sido uno de los pocos monarcas europeos a quienes Maquiavelo habría admirado casi que sin reservas, creo yo. Yo me pregunto si Enrique IV a lo mejor en alguna oportunidad leyó a Nicolás Maquiavelo. Yo creo que no. Yo creo que no lo leyó, pero en el aire estaba esa cuestión de ser pragmático en esa época. Sobre todo cuando estamos hablando del Renacimiento y de la familia Medici. Yo creo que pudo haberlo sacado por ahí. Haber también sabido quizá de los Borgia un poco. Tantas cosas. Pero yo creo que una de las cosas que Maquiavelo pudo haber visto con mucha atención fue la conversión al catolicismo. O sea, yo creo que Maquiavelo habría dicho precisamente eso es lo que tiene que hacer un príncipe. Porque el príncipe no debe aferrarse ciegamente a una virtud cuando ello pone en peligro al Estado. Hay un bien mejor que proteger, que es el Estado. Hay un concepto que es de razón de Estado, no me atrevería a ponerlo con Maquiavelo. No sé si, yo creo que no. Quizás Maquiavelo pudo haber inspirado la razón de Estado. Pero es básicamente que todas las cosas que tengan por objeto proteger la vitalidad de una nación, hay que hacerla. Enrique IV decía, yo soy protestante, pero si quiero ser rey y proteger y que Francia no quede a manos de Enrique III, que es un monarca débil, y de los de Guisa, que son unos locos, prefiero entonces yo hacerme católico y así gobernar yo y proteger a Francia de estos dos otros poderes. Hay que conservar el poder y garantizar la estabilidad del reino. Yo creo que esa sería una de las más grandes enseñanzas que podría haber advertido Maquiavelo. Esto de también, obviamente que esto viene con el aforismo, o más, no aforismo, pero con la frase, París bien vale una misa. París bien vale una misa. Claro, Maquiavelo no atendería
a que si esa conversión fue sincera o no. Eso le da absolutamente lo mismo. Si aquí tenemos que ver lo que es práctico y lo que es mejor para el país. ¿Produjo el efecto deseado esta frase, esta conversión? Por supuesto que sí. Terminó aislando a la Liga, atrajo a los católicos moderados y consolidó su legitimidad. O sea, desde la lógica del príncipe de Maquiavelo fue una decisión brillante, brillante. Ahora, la clemencia con los enemigos quizás no sea tanto, ¿eh? Quizás no sea tanto. Porque después de entrar en París, acuérdense que Enrique perdonó a numerosos enemigos, concedió cargos, otorgó pensiones, evitó represalias. Y esto a Maquiavelo no le gustaba tanto, ¿ya? Porque había una crueldad que era inútil, perfecto, y una crueldad necesaria. Y él aconsejaba que cuando sea posible consolidar el poder mediante la reconciliación, obviamente es preferible hacerlo. Como la Liga ya estaba derrotada políticamente, la clemencia de Enrique fortaleció su autoridad. Es probable que lo hubiera aprobado, pero imagínense que la Liga hubiese tenido gran poder en ese tiempo y estuviera casi enfrentado con una fuerza igual a Enrique de Navarra. Quizá ahí Maquiavelo habría dicho, no, mátenlos a todos. Pero aquí había una cuestión muy práctica que era básicamente llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que hubiese hecho? A ver, ¿cuáles han sido las críticas de Maquiavelo? Quizá una de las grandes críticas habría sido no haber inspirado el miedo suficiente como para que llegaran 2 intentos de asesinato. ¿Ah? O sea, Enrique IV debió haber trabajado más su imagen de alguien que fuera absolutamente respetado. Ahora, claro, estos fueron asesinatos o intentos, bueno, hubo intentos de asesinato súper difíciles de prever. Ya podríamos quizás concederle eso a Enrique IV. Bueno, muchachos, agregar algo más que me llamó absolutamente la atención. Fíjense que yo hoy día, 29 de julio del 2026, estaba leyendo el diario. Y veo en las cartas al director, en el diario El Mercurio, las cartas al director, aparece una persona, Fabio Valdés C., así se identifica, que dice: señor director, que no sigan discutiendo tratando de encontrarle la quinta pata al gato. Chile bien vale una misa y punto. Chile bien vale una misa y punto. Increíble la casualidad de que hoy día estemos terminando el podcast de Enrique IV, Enrique de Navarra, que dijo París bien vale una misa, y que yo hoy día abra el diario y me encuentre con esta carta al director. La verdad me llamó muchísimo la atención. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de esta y otros temas. ¿Cuánto dinero pierde tu empresa por procesos ineficientes? ¿Cuántas horas podrían ahorrarse si la tecnología trabajara a tu favor? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? En Atria Solutions Spa convertimos los desafíos de tu empresa en soluciones tecnológicas reales. Desarrollamos software a medida, automatizamos procesos y creamos herramientas que simplifican el trabajo, aumentan la productividad y ayudan a que tu empresa siga creciendo. No adaptamos tu negocio al software, adaptamos el software a tu negocio. Conoce más en atriasolutions.cl, síguenos en nuestra página de Instagram @atriasolutions.cl o escríbenos al +569 949 08047. Atria Solutions Spa, haz crecer tu negocio. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video,
haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.